Bien, vamos allá. Hoy vamos a ver esto, ¿vale? Vamos a hablar hoy de propiedades periódicas, ¿vale? ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Vale, bien. Ahora se ve mejor, ¿verdad? Cuando he puesto la pantalla de esta manera. Cuando venga Mari Lourdes, se va a decir esto qué es. Venga, ¿vamos ya? Bien, vamos a hablar de propiedades periódicas. Como su propio nombre indica, las propiedades periódicas son propiedades que varían siempre de la misma manera. Pero claro, si ya aquí en el caso de la tabla periódica, las propiedades periódicas son aquellas propiedades que varían de la misma manera cuando te estás moviendo en un sentido en cada periodo. Por ejemplo, el volumen atómico. Pues si tú te fijas cómo varía el volumen atómico en el periodo 1, si aumenta o si disminuye, pues la misma variación la vas a tener cuando te vayas moviendo de izquierda a derecha en el segundo periodo y cuando te muevas de izquierda a derecha en el tercer periodo y en los periodos sucesivos. Esas son las propiedades periódicas, ¿de acuerdo? ¿De qué dependen las propiedades periódicas? Pues mirad, dependen de dos características. Una es de la carga nuclear, es decir, del número de protones, y otro del efecto de pantalla o apantallamiento. Bien, lo de la carga nuclear todo el mundo lo entiende, ¿eh? Z es el número atómico, que es el número de protones que tiene un elemento en su núcleo o un átomo en su núcleo, y por tanto la carga son los protones. Eso es la carga. A mayor número atómico, mayor carga. ¿Qué es el efecto de pantalla o apantallamiento? Bien, pues el apantallamiento es el impedimento que ponen un grupo de electrones, ¿vale?, en relación a un electrón considerado para que no llegue toda la carga del núcleo a ese electrón. Así. Es como si nosotros tenemos una pantalla para un auditorio entero y los que se ponen delante estorban a los que están atrás. ¿Cuál es el que más estorba? Pues el que está más cerca de la cámara. El que está una línea por detrás, pues estorba pero no tanto. Y el que está 3 líneas por detrás, pues estorba pero no tanto. Es decir, se puede calcular cuánto estorba cada uno. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula el apantallamiento? Bueno, pues para calcular el apantallamiento, que se denota por la letra sigma, se le da unos valores a los electrones dependiendo de qué órbita esté, ¿de acuerdo? Y se va calculando el apantallamiento. Si nos fijamos en el dibujo y queremos calcular el apantallamiento, es decir, el parámetro sigma, ¿vale?, para este electrón dado, pues te dicen, los que están justo en el mismo nivel suyo, la misma órbita, apantallan tanto. Ese valor vale 0,3, 0,35. Los que están a continuación, ¿qué hay? 8 electrones, pues 8 electrones, cada uno apantalla, como apantalla más, pues vale 0,40. 8 por 0,40, tanto. Los siguientes, que son los que están más cerca del núcleo, hay 2, y eso apantalla mucho más, porque son los que están más cerca de la pantalla del núcleo y impiden más que tú sientas esa carga. Y esos apantallan 0,8. Pues 2 por 0,8 tanto. Y se puede calcular para un electrón dado lo que le estorban los demás electrones, lo que le están impidiendo el resto de electrones sentir la carga nuclear. Eso es lo que se llama el apantallamiento de un electrón. ¿Entendido? Se puede calcular la pantalla, el apantallamiento, la letra sigma, para el conjunto de todos los electrones. ¿De acuerdo? Se puede calcular la suma de las pantallas individuales, ¿vale? Porque esta regla se puede aplicar tanto a un electrón considerado como al conjunto. Por supuesto que los electrones que están detrás no estorban, no te impiden, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tengo puesto. Un electrón dado se ve apantallado por los electrones de su misma órbita y los electrones que están más cerca del núcleo que él. Cuanto más cerca un electrón esté del núcleo, más va a estorbar, más va a apantallar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente la carga que está sintiendo, la carga real que está sintiendo un electrón determinado, este de aquí, es igual a la carga total, a la carga del núcleo, a los protones, menos el apantallamiento que el resto de electrones hacen sobre él, ¿vale?
Y a esa carga real que siente un determinado electrón se le llama carga nuclear efectiva. ¿Vale? Y la carga nuclear efectiva vale para un electrón, pero también vale para el conjunto de electrones. Lo mismo. En conjunto, todos los electrones sienten una carga que es igual a la carga nuclear menos el apantallamiento global, digamos, para el conjunto de electrones. Luego, esta fórmula puede valer tanto para un electrón como para el conjunto. Se puede leer de las dos maneras. La carga que siente, si lo hacemos para un electrón, pues sería la carga que siente la carga que tiene el núcleo, los números de protones, menos el apantallamiento calculado para ese electrón, el apantallamiento que sufre ese electrón. Pero también podemos tener esta fórmula aplicada al conjunto, a toda la nube electrónica, al conjunto de electrones, y sería la carga que siente realmente toda la nube es igual a la carga del núcleo, a los protones del núcleo, menos el apantallamiento total, suma de apantallamientos individuales. Esas son las dos formas de entenderlo, ¿vale? Bien, esto es muy importante porque nos va a servir luego para explicar las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas, si las diste el año pasado, que imagino que sí, pues os decían, esta propiedad en concreto aumenta en la tabla de izquierda a derecha, de abajo a arriba, de arriba a abajo. Y esta otra es al revés. Pero eso este año no nos sirve para explicar. Eso es realmente cómo varía. Pero ¿por qué varía? Hay que hacerlo siempre relacionándolo con la carga nuclear efectiva. Porque esas propiedades dependen de la carga nuclear efectiva. ¿De acuerdo? Entonces este año no vale con decir aumenta de izquierda a derecha, cuanto más arriba a la derecha, mayor es el... No, eso no vale. Hay que justificarse. Os lo digo de verdad porque estoy harto de corregir ya son 3 años corrigiendo selectividad y la gente sigue haciendo lo mismo, pero sigue haciendo lo mismo porque los profesores le explican lo mismo, ¿vale? Y los compañeros míos pues no se acaban de enterar o no van a las reuniones de coordinación de selectividad, que es una vez al año, y donde se insiste en que este tipo de cuestiones hay que relacionarlas todas y contestarlas en base a la carga nuclear efectiva. Y si no es así, se da por mal, aunque lleve razón, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a poner celo en este tipo de cuestión para que no fallemos, ¿vale? Independientemente que digamos cómo varía la tabla, pero decimos por qué, ¿vale? Y relacionándolo con la carga nuclear efectiva, que es el parámetro importante. Hasta aquí, lo de la carga nuclear efectiva, ¿se ha entendido lo que es? ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene claro? La carga nuclear efectiva es la carga que siente para un electrón, lo que siente el electrón en concreto, que es la carga del núcleo menos la pantalla que hacen el resto de electrones, los que le estorban, ¿vale? Para vosotros los que estorban, y también para todo el conjunto de electrones, para la nube electrónica, la carga nuclear efectiva es la carga del núcleo menos el apantallamiento que hacen todos los electrones. ¿De acuerdo? La suma de los apantallamientos individuales. Bien, pues dicho eso, ¿cómo varía? Aquí tenemos en la tabla esta. Aquí está. Vale. ¿Cómo varía la carga nuclear efectiva en un periodo y cómo varía en un grupo? Bien. Sin dejar de lado la fórmula, esta fórmula de aquí, ¿vale? Sin dejar de lado esa fórmula, nos vamos a la tabla. Aquí en esta tabla están representados están los elementos, valga la redundancia, más representativos, que es quitando a los elementos representativos, son toda la tabla contraída menos los elementos de transición, ¿vale? Eso se le llaman los elementos representativos. Bien, pues la carga nuclear efectiva depende de dos parámetros, de la carga nuclear y del apantallamiento, y habrá que ver cómo varía la carga nuclear al movernos en un periodo de izquierda a derecha y cómo varía el apantallamiento global de izquierda a derecha. Bueno, pues al movernos, recordadlo bien, al movernos de izquierda a derecha, aumenta la carga nuclear. ¿Por qué? Porque nosotros sabéis que como en la tabla periódica, al movernos un periodo, cada vez que aumentamos en una unidad el número atómico, estamos metiendo un protón en el núcleo y estamos metiendo un electrón en la envoltura, ¿no, verdad? Porque el átomo es neutro. ¿Sí, María? Bien. Entonces, al movernos de izquierda a derecha, aumenta
El Z aumenta el número atómico, aumenta la carga nuclear, pero como estamos metiendo un electrón, también aumenta el apantallamiento, todo global, ¿sí o no? La clave está en que aquí, ¿vale?, el efecto de aumento de la carga nuclear es mayor que el efecto de aumento del apantallamiento, ¿vale? Los dos aumentan, pero claro, el efecto de aumentar la carga nuclear es mucho mayor que el del apantallamiento y al restar la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha. No sé si eso se entiende. Repito, me voy a la fórmula. La carga nuclear, que es el número atómico, aumenta de izquierda a derecha porque estamos metiendo un protón cada vez, pero también aumenta el apantallamiento porque también estamos metiendo un electrón. De los dos sumandos, el que aumenta mayor, ¿vale?, el efecto mayor lo tiene la carga nuclear. Es decir, aumenta más la carga nuclear que lo que es el apantallamiento. Porque tened en cuenta que cuando estamos en un periodo estamos metiendo electrones en la misma capa. Y como los electrones en la misma capa son los que menos apantallan, pues por eso el efecto de apantallamiento aumenta, pero no lo hace tanto como el aumento de la carga nuclear. Consecuentemente, la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha. ¿Vale? ¿Eso ha quedado claro? Bien. ¿Qué ocurre cuando estamos bajando en un grupo? Cuando estamos bajando en un grupo ocurre lo mismo. Bueno, lo mismo no, algo análogo. Es decir, la carga nuclear aumenta porque estamos metiendo un montón de electrones de una vez. Al pasar de un periodo a otro, metemos un montón de electrones de una vez, ¿correcto? Todos los de un periodo metemos, ¿vale? Pero también estamos metiendo electrones, pero ahora estamos metiendo una capa más. Y si metemos una capa más, globalmente también el apantallamiento aumenta. Pero esta vez ocurre al contrario. Es más importante el efecto de apantallamiento que el efecto del aumento de la carga. Con lo cual, al bajar en un grupo, el efecto de pantalla, la carga nuclear efectiva disminuye o aumenta hacia arriba, como queráis. ¿De acuerdo? Así es como hay que analizarlo. ¿Vale? Bien, de cara a las cuestiones, no es necesario explicar por qué aumenta la carga o disminuye la carga nuclear efectiva. Lo que sí es necesario hacer es relacionar cómo varía mi propiedad, la que me pidan, diciendo cómo varía la carga nuclear efectiva. ¿De acuerdo? Que no hay que explicar a su vez por qué aumenta o disminuye la carga nuclear efectiva, diciendo que si aumenta la carga nuclear y disminuye y aumenta también el apantallamiento, pero aumenta, es más importante el aumento. No, ¿vale? Sino simplemente relacionar la propiedad con el aumento o disminución de la carga nuclear efectiva. Eso sí hay que hacer, ¿vale? Pero no seguir ahondando, ¿vale? Bueno, eso sería cómo varía la carga nuclear efectiva en la tabla periódica. Eso es importante. De ahí parte todo lo que voy a decir a continuación. Esto tiene que quedar claro. Luego, concluyendo, la carga nuclear efectiva en un periodo aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo a arriba o disminuye de arriba a abajo. ¿Vale? Hasta ahí. Eso es lo que tiene que quedar claro. Eso. Lo otro ya sería como para nota, si lo preguntaran. Pero así, esta conclusión tiene que quedar clara ya, ¿vale? Vamos con la primera propiedad. El radio atómico pues, se define como la distancia que hay entre los átomos, la distancia media. Y esa distancia media no siempre es la misma. Eso va a depender del tipo de enlace que tengamos. Cuando tengamos un enlace metálico, pues esta sería la distancia interiónica, ¿no? Interatómica, perdón. En el radio covalente, como los átomos penetran más uno con otro, porque las nubes se enlazan, la nube electrónica, pues es ligeramente menor que el metálico. Y el iónico, pues es parecido también al metálico, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es por definirlo. Así que el radio atómico en realidad va a depender del tipo de enlace. No es lo mismo el radio metálico que el covalente que el iónico, pero bueno, a nosotros este año eso no nos va a importar. Bien, ¿cómo varía el radio atómico o el volumen atómico? Que son proporcionales, radio y volumen. Pues bien, tenemos que decir que depende de la carga nuclear efectiva. Como sabemos que la carga nuclear efectiva en un periodo aumenta de izquierda a derecha, ¿vale? Esto va a hacer que toda la nube electrónica del átomo, como aumenta la carga nuclear, toda la nube se siente más atraída, porque la carga nuclear es mayor, ¿vale?
Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque la nube electrónica se contrae, porque es más fuertemente atraída porque la carga nuclear va aumentando de izquierda a derecha al movernos en el periodo. Entonces, ¿qué va a pasar con el radio atómico, el volumen atómico? Que va a ir disminuyendo debido a ese aumento de la carga nuclear efectiva. El aumento de la carga nuclear efectiva, pues, afecta a la fuerza con que la carga nuclear atrae a todos los electrones, a la nube electrónica, al conjunto, y eso hace que se contraiga la nube electrónica, que los electrones se aproximen unos a otros, ¿vale? Todos se acerquen ligeramente al núcleo. Y disminuye, consecuentemente, el tamaño del átomo, el radio del átomo, el volumen del átomo. Y eso es lo que veis aquí, ¿vale? Para los grupos principales. ¿Veis? La disminución del volumen atómico. ¿Qué es lo que ocurre en un grupo? Pues hemos dicho que al bajar en un grupo la carga nuclear efectiva disminuye y por tanto la nube electrónica se siente menos atraída, menos fuertemente atraída, y entonces la nube electrónica se expande, se separa los electrones y consecuentemente aumenta el tamaño del átomo, aumenta el radio atómico y aumenta el volumen atómico. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Está ahí bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo correcto, Ana? Sí, ¿no? ¿Laura? Laura ¿la otra Ana? Vale, bueno. Hasta ahí, ¿vale? Bueno, bien. No he metido los elementos de transición, ¿vale? Hay una pequeña modificación a la regla general debido precisamente a los electrones D, pero tengo aquí la explicación, pero como no entra, ni la voy a nombrar, ¿vale? Para no liar. Tenéis muchas cosas que saber. El por qué, no pasa nada. Para nosotros, de izquierda a derecha, siempre va a disminuir el volumen atómico porque la carga nuclear efectiva va aumentando y, consecuentemente, todos los electrones se acercan al núcleo, se contrae la nube electrónica. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Vámonos con el radio iónico. Pues el radio iónico es el radio de los iones formados. Puede ser el radio del catión o el radio del anión. ¿Qué es? ¿Cuándo hay que hablar de radio iónico? Pues el radio iónico es el radio de una especie que o bien pierde un electrón o bien la gana, hemos dicho. Y claro, si pierde un electrón, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si pierde un electrón de la capa de valencia? Que es donde va a perderlo, ¿no? Principalmente. Pues que tenemos la misma carga nuclear para menos electrones. Entonces, ¿qué hace la nube electrónica? Se contrae. Porque tengo la misma carga nuclear para menos electrones, pues claro, pues el conjunto de los electrones restantes se ve más fuertemente atraído y por tanto se contrae. Disminuye el tamaño del ion con respecto al átomo neutro. Aquí lo vemos dibujado, ¿vale? El caso del catión, mira, aquí tenemos el sodio, que tiene número atómico 11, tiene 11 electrones, han colocado aquí en las órbitas. ¿Y qué pasa cuando pierde un electrón? Pues pierde un electrón, lo que ocurre es que ahora nos quedan menos electrones, que son 10 electrones, pero la carga nuclear, la carga del núcleo es la misma. Entonces, una misma carga nuclear con menos electrones, pues atrae con más fuerza a esos 10 electrones restantes y por tanto toda la nube electrónica se contrae, las órbitas se juntan y el tamaño del ion es menor. Eso se comprende, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Pues siempre el radio de un catión siempre va a ser menor que el radio del átomo neutro correspondiente. Por esta razón, porque tenemos una misma carga nuclear para diferentes nubes electrónicas y obviamente va a estar más contraída la que menos electrones tenga de las dos nubes, ¿sí? De los dos átomos, ¿sí, no? Correcto, ¿no? ¿Qué pasa con los aniones? Pues con los aniones pasa al contrario. Yo tengo aquí el cloro de número atómico 17 y capta un electrón. Ese tiene 7 electrones en su última capa y capta un electrón. Al adquirir un electrón, lo capta en su capa de valencia, ¿vale? De 7 pasa a tener 8. Bien, pues claro, al meter un electrón, pues los electrones, como una carga negativa, los electrones de una carga negativa más, los electrones se repelen y aumenta el volumen del gas. Se separan entre sí todos los electrones, ¿vale? Y entonces aumenta de tamaño. O también se puede decir que se trata de una misma carga nuclear, pero ahora tenemos más electrones y obviamente toda la nube electrónica
se siente menos contraída que en el caso anterior, porque hay un electrón más para la misma carga de protones, la misma carga nuclear, ¿de acuerdo? Se puede explicar de las dos maneras, o diciendo que tenemos el mismo número, tenemos menos electrones, no, un electrón más en el caso del anión, cloruro, para la misma carga nuclear, y obviamente pues ya no va a atraer con tanta fuerza ese núcleo a la nube electrónica, porque hay un electrón más. O también se puede decir que al captar un electrón, tenemos un electrón más, aumenta la repulsión entre los electrones y los electrones se separan un poquito, aumentando la nube electrónica de tamaño. De las dos maneras se puede explicar, ¿vale? ¿Dudas? ¿Aclaraciones hasta el momento? Podéis intervenir, ¿eh? ¿O tenéis miedo a ser grabadas? Yo sé, tengo una tontería. Pues luego ya yo te hago un Photoshop. Yo edito el vídeo y no pasa nada. ¿Podría hacer uno mejor al momento de la clase? Podría ser. También se puede reír. También te puedes reír. ¿Vale? Bien. También lo ponemos en la grabación, claro. El radio iónico, que ahora se llama, en vez de radio atómico, pues radio iónico, al igual que su par atómico, el radio iónico, aumenta a medida que bajamos en un grupo. Es decir, en un grupo, al bajar, igual que el tamaño del átomo aumenta, pues el radio iónico también aumenta. Pero en un periodo no podemos asegurar que disminuya. ¿Vale? Sí, luego para el radio iónico, tú puedes comparar radios iónicos de un mismo grupo, de la tabla periódica, pero no puedes comparar radios iónicos de diferentes elementos de un periodo. ¿Por qué? Pues porque los cationes o los aniones de un mismo grupo son siempre de la misma carga. Pensemos en el caso de los cationes del grupo 1, de los alcalinos. Todos son litio más, sodio más, potasio más, son todos monovalentes. Los del grupo 2 son divalentes, tienen la misma carga, ¿vale? Como la carga influye en la fuerza con que atrae el núcleo a los electrones, si tiene la misma carga, pues puedo compararlo. Pero lo que yo no puedo hacer es comparar cationes de carga 2 con cationes de carga 1. O aniones de carga 2 con aniones de carga 3. Que es lo que me ocurrirá cuando compare aniones o cationes de un mismo periodo. ¿De acuerdo? En el caso del grupo del oxígeno, pues tenemos ahí los aniones O2-, azufre 2-, selenio 2-, teluro 2-, ¿verdad? Estos sí los puedo comparar porque tienen la misma carga. Luego en un grupo sí puedo comparar aniones y cationes. Pero en un periodo no, porque voy a tener cationes y aniones de distinta carga y eso no puedo hacerlo. Luego nunca lo van a preguntar. ¿Queda claro? Bien, vamos a comparar aquí átomos isoelectrónicos, que son aquellos que tienen el mismo número de electrones. Se habla de átomos isoelectrónicos o también se habla de especies isoelectrónicas, que tienen el mismo número de electrones. Bien, pues siempre que tengamos dos especies isoelectrónicas, ¿de acuerdo? En el caso de dos especies, siempre es menor aquella que tiene un mayor valor de Z, de número atómico, de carga nuclear, ¿vale? Y esto, aunque lo aprendáis de memoria, debéis luego de razonarlo, porque se os puede olvidar, ¿vale? Si me lo sé de memoria, que a veces se me olvida, lo que hago es que lo razono. Tengo que llegar otra vez a esa afirmación a través de un análisis de un par de ejemplos. Si no, se me olvida. Todo lo que sea de memoria se olvida. Entonces, aunque lo digáis, yo lo diga aquí, de dos especies isoelectrónicas es el tamaño menor, corresponde a aquella especie que tenga mayor Z, mayor carga nuclear. Si no comprendo lo que estoy diciendo, se me va a olvidar y lo puedo decir al revés, ¿vale? Entonces ahora vamos a analizar por qué eso es así. Vamos a comparar el radio del sodio más con el radio del neón, ¿vale? El neón, que sabéis que es un gas noble del grupo del periodo 2, tiene esta configuración electrónica, un S2, 2S2, 2P6. Aquí tenemos la primera órbita con 2 electrones y la segunda órbita, segundo nivel, con 8 electrones en total, ¿vale? Bien, tiene una carga de 10 protones tenemos aquí, perdón, de 10 protones, y tenemos también 10 electrones porque es un átomo neutro. ¿Qué pasa con el sodio más? Pues el sodio más, que tiene número atómico 11, tiene 11 protones en el núcleo, pero claro, si tiene sodio más que ha perdido un electrón de su capa de valencia, le quedan solo 10 electrones, como veis aquí. 2 en la primera órbita, primer nivel,
8 en la segunda órbita. Como veis, ambas especies, o ambos átomos, entre comillas, tienen el mismo número de electrones. Luego son especies o átomos isoelectrónicos. ¿Vale? Bien, pues mirad, ¿cuál tiene menor... ¿Alguna pregunta por ahí? No, alguna pregunta. ¿Cuál tiene menor tamaño? Pues vamos a razonarlo, ¿vale? Y luego llegamos a la conclusión. Aquí utilizamos el razonamiento que hemos hecho anteriormente, de carga nuclear y atracción, ¿vale? Bien, vamos a ver. Lo podemos hacer en función de la carga nuclear o de la carga nuclear efectiva, da igual. ¿Por qué? Porque como tienen el mismo número de electrones, la carga nuclear efectiva también va a ser la misma, porque el apantallamiento global va a ser el mismo, ¿no? ¿Sí o no? Por tanto, podemos hacerlo en función tanto de la carga nuclear como de la carga nuclear efectiva en el análisis, porque nos va a dar igual. ¿Sí? Vamos, aquí normalmente yo lo hago con la carga nuclear, por lo que he dicho, porque con la nube electrónica es la misma. Bien, aquí tengo 10 protones, una carga de 10 protones, atrayendo a 10 electrones. Y aquí tengo una carga de 11 protones que atrae también a 10 electrones. ¿De acuerdo? Entonces, como yo tengo aquí una carga mayor para 10 electrones, pues estos 10 electrones se ven más fuertemente atraídos que estos de aquí, porque aquí tengo más carga nuclear. Y entonces la contracción de la nube es mayor en el sodio que en el neón. ¿Es correcto eso, ese razonamiento? No, Nazaret, ¿tú lo entiendes? Si no lo entiendes, me interrumpe, ¿vale? ¿Lo entiendes? Vale, quiero que me interrumpáis, porque si no se entiende, tengo que volver atrás. Pero ella Marta. Yo he dicho Nazaret, ¿no? Ay, a mí me ella. Yo he dicho Nazaret. Vale. La está mirando a ella. ¿He dicho Nazaret o no? Sí. ¿Vale? Prefiero pararme, ¿vale? Porque si no, para volver a explicarlo otra vez, que luego salen las cuestiones. Entonces, si no me paro, me voy a tener que parar después, prefiero pararme ahora, ¿vale? ¿Entendido? ¿Sí, María? Sí. Dime, María, dime, Lola. Bien. Mira, te lo explico. Mira, tú tienes aquí 10 electrones, ¿vale? 10 electrones. La configuración, te quedan 10 electrones en el átomo de neón, ¿verdad? Son 10 electrones, ¿no? Esa es su configuración, créetelo. Si no la haces tú, tu casa, pero son 10, ¿vale? 10 número atómico 10. ¿Qué número atómico tú que estás ahí al lado, María? En la tabla periódica. ¿No es el 10 que tiene el neón? A la derecha, en negro. ¿Sí? 10. Luego son 10 electrones, ¿vale? Te lo crees tú. Te fías de María y de mí no. De mí no te fías. Muy bien, Lola, muy bien. Vas bien, vas por buen camino. No se fía de mí, vale. Bueno, ahora, el sodio tiene tu número atómico 11. María, dime qué número atómico tiene en la tabla. El sodio, búscalo. El grupo 1, María. ¿Qué número atómico tiene? El 11. Tiene número atómico 11. Eso significa que tiene 11 protones. Si tuviésemos el átomo de sodio neutro, tendríamos 11 electrones, ¿verdad? 11 protones, 11 electrones. Pero claro, como tenemos sodio más, significa que ha perdido un electrón, su último electrón. Luego ya no tiene 11 electrones, sino que tiene 10. Porque es un catión. ¿Eso sí? No. N es neón y sodio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, al final, ¿qué nos queda? Nos quedan dos nubes electrónicas que tienen el mismo número de electrones. Este análisis lo estamos haciendo para dos especies que tengan el mismo número de electrones. ¿Vale? Porque se llaman isoelectrónicas, mismo número de electrones. Pues bien, ¿cuál de las dos va a tener mayor o menor tamaño? Eso es lo que estamos analizando. Si yo tengo aquí 10 electrones que son atraídos por 10 protones y aquí tengo 10 electrones que son atraídos por 11 protones, pues está claro que el núcleo que tiene 11 protones atrae con más fuerza a sus 10 electrones que el núcleo que tiene 10 protones. Y como esta carga nuclear es mayor, pues todos estos electrones se acercan un poquito al núcleo y se contrae la nube electrónica porque son más fuertes atraídos que en el caso del neón. Porque hay más carga, hay 11 protones, hay uno más. ¿Ahora sí? Sí. ¿Vale?
Bien, vamos a ver si lo han entendido. Vamos al contrario, ahora vamos al contrario. Mira, tenemos el neón otra vez, neón, número atómico 10, tiene 10 electrones, ¿vale? El átomo neutro, 10 protones y 10 electrones, ¿vale? Y aquí tenemos el oxígeno dime el número atómico del oxígeno, es el 8, ¿verdad? Vale, tiene 8 electrones si fuese el átomo neutro, ¿vale? 8 electrones, pero como es oxígeno 2 menos, es el anión, significa que ha ganado 2 electrones. Si ha ganado 2 electrones, en vez de 8 electrones tiene 10. ¿Lo ves? 10 electrones. ¿Sí? Esa es la configuración del ion oxígeno 2 menos. Claro, los protones son los mismos porque el Z es 8, que es el número, Z es el número atómico, es el número de protones. Eso no cambia. ¿Vale? Sigue siendo. Entonces, si aquí tenemos los dos átomos, las dos especies tienen el mismo número de electrones. Pero la de la izquierda tiene una carga de 10 en el núcleo, son 10 protones, y la de la derecha tiene una carga de 8. ¿Cuál de las dos nubes se siente menos fuertemente atraída? La de la derecha, porque tiene menos carga nuclear, se siente menos fuertemente atraída, se contrae menos o se expande un poco, se separan los electrones en las órbitas. Y por eso su volumen es mayor. ¿Vale? Ese es el razonamiento. Conclusión. Pues de dos especies que sean isoelectrónicas, es mayor aquella que tenga mayor carga nuclear. O carga nuclear efectiva, pero he dicho que ambos parámetros se pueden utilizar porque como hay el mismo número de electrones, el apantallamiento va a ser el mismo. Entonces da igual hacerlo en términos de uno que de otro. Bien, pues de dos especies que sean isoelectrónicas es menor aquella cuya carga nuclear sea mayor. ¿Por qué? Porque la nube electrónica va a ser más fuertemente atraída y se va a contraer un poco más. ¿Vale? ¿Y el apantallamiento qué era? El apantallamiento es lo que estorban los electrones, para que el resto de electrones sienta el núcleo. Eso es el apantallamiento. Pero eso lo hemos explicado antes. ¿Vale? Aquí no hace falta que metas el apantallamiento. No hace falta. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Por ahí vamos bien? He explicado lo que es radio iónico. Las cuestiones van de esto, ¿eh? Ahora lo veréis. Bien. 2004-7, que esta no la tenéis en la colección de ejercicios, pero está ahí, me interesa que la hagamos. Te dan, dadas las especies tal, escriba la configuración electrónica de cada una de ellas, que ya lo he hecho yo por vosotros, ¿vale? Para que no tengáis que molestar. Esto antes lo hacíamos el año pasado en clase, pero como no hay pizarra y tal, pues lo hacemos aquí. Bien, me salen, mira, el cloro menos, el potasio más y el argón. Si tú haces la configuración de los tres, ¿qué ha pasado? Te salen los mismos electrones, ¿sí? La misma nube, entre comillas, misma nube, mismo número de electrones. No quiere decir que tenga el mismo tamaño, pero sí tienen el mismo número de electrones, ¿vale? ¿Cuál de los tres, dice, justifique cuál tendrá un radio mayor? Pues tendrá un radio mayor aquella nube que esté menos contraída, ¿sí o no? Que sea menos fuertemente atraída por el núcleo. ¿Y cuál va a ser la menos fuerte atraída por el núcleo? La que tenga menor carga nuclear. ¿He hecho bien el razonamiento? Estrella, que no te veo. ¿Eh? ¿Lo digo? ¿Repito? Lo repito. De esas tres especies, ¿vale? Que son isoelectrónicas, ¿cuál va a tener menor tamaño? La nube, claro, la nube electrónica, ¿cuál va a ser? ¿Qué nube electrónica? Al fin y al cabo es el tamaño del átomo, porque el núcleo es ínfimo, ¿verdad? Bien, vale. ¿Cuál va a tener menor tamaño? Pues va a tener menor tamaño aquella nube electrónica que es más fuertemente atraída por el núcleo, porque así se va a contraer, ¿vale? ¿Y cuál es la que va a ser más fuertemente atraída? Aquella que tenga mayor carga nuclear, mayor Z. Esa va a ser la que tenga el menor tamaño, ¿sí? Yo sé que está preguntando lo contrario, pero yo estudio de una manera y lo contesto al revés, es mi forma de estudiar. Aprendo una cosa, no las dos. Luego lo doy la vuelta, ¿no? De estos tres átomos, estas tres especies, que son isoelectrónicas, hemos visto, ¿cuál tiene mayor Z? Mayor Z el argón. ¿Sí? Mayor Z, el número atómico. Perdón, el potasio. Vale, pues entonces será el potasio el que atraiga potasio. Es que
Porque está puesto el trabajo hablar con la mascarilla. Tengo la boca ahora mismo, vamos, me bebería un litro de agua. O sea, me seca. Es que, maestro, hay un vídeo que es potasio. Ah, Que dice, pues mandármelo. luego Mandármelo. ¿Vale? Bien. Me pregunta a mí que cuál tendrá un radio mayor. Yo pienso, como son tres especies isoelectrónicas, tendrá mayor radio, estará más expandida la nube, aquella nube que sea menos o que esté menos fuertemente atraída, ¿no es verdad eso? ¿Y cuál es la que está menos fuertemente atraída? La que tenga menor número de protones, es decir, menor Z. ¿Está entendiendo el razonamiento? ¿Cómo hay que razonar? Bueno, a mí siempre me ocurre que hay días, como a vosotros, que estoy más inspirado y explico mejor, y otro día que estoy peor. Pues cuando puse esta explicación, pues no estaba un poco más atascado. Entonces, hoy lo digo de una manera y lo digo de otra. Son similares si lo leéis, pero siempre me ocurrirá así, que haya días que sea más, estoy más fluido en las explicaciones y otros peor. Y ese día, pues un par de días, no estaba tan fluido. Entonces, yo sé que esa explicación es un poco peor, pero es válida, ¿vale? Aquí lo he dicho mejor. Bueno, así me he equivocado yo. Vale. Entonces, ¿cuál será la de mayor radio entonces? La de mayor radio, la mayor, será la que tenga menos carga, hemos dicho. ¿Cuál es? Claro, menos carga nuclear, menos fuertemente atraída a la nube, más expandida está, menos contraída, más expandida, mayor tamaño. ¿Sí? ¿Alta? Pues así es como hay que hacer las cuestiones. No son cuestiones difíciles. Si tú tienes el concepto claro, ¿no? Hay que coger aquí, aunque sea un chiste. No pasa nada. No pasa nada. Pero vamos, si a alguien se le ocurre algo gracioso, a mí también me gusta reírme. ¿Cómo? Si le diría algo que no va a pasar nada. Yo lo que no entiendo es si una aniónica con un catión se le influye en su... No. Porque tú al final lo que tienes, tú te cuenta, que ser un catión, un anión simplemente es que ha perdido un electrón o que ha ganado un electrón. Para el tamaño, tú lo que tienes que mirar es carga nuclear y número de electrones. Una vez que tengas eso, como tú estás comparando especies que tienen el mismo número de electrones. Es decir, en principio la misma nube es número. Y ahora la estás discriminando o estás distinguiendo entre cuál de ellas tiene mayor o menor carga nuclear y por tanto cuál de esas nubes está sintiendo más o mayor carga nuclear, cuál de ellas se va a contraer más o contraer menos. Ahí sacas el análisis. ¿Vale? Quiero decirte con esto que tú no estás comparando el tamaño de un catión o un anión con respecto a su átomo neutro. Eso es lo que hemos hecho antes. Ahora lo que estás comparando son especies que tienen el mismo número de electrones. ¿Y en qué se diferencian? Que tienen distinta carga nuclear. Y esa es la que te va a decir si esa nube está siendo más fuertemente atraída o menos, y por tanto más contraída o menos. Y de ahí sacas el tamaño. ¿Lo ves? Son comparaciones distintas. Bien. Bueno, pues vamos con la siguiente propiedad. Voy despacio en esto porque esto hay que pillarlo, ¿vale? Seguramente acabaré aquí y no lo... ¿Qué es el potencial de ionización o energía de ionización? Es la mínima energía que hay que suministrar a un átomo en estado gaseoso y fundamental para arrancarle un electrón de su capa de valencia. ¿Vale? Repito. Es la mínima energía que hay que suministrarle a un átomo gaseoso y en estado fundamental. En estado fundamental significa que no está excitado, porque si ya está excitado, ya tiene una energía, ya no me hace falta darle tanto para arrancar el electrón. ¿Vale? Energía de ionización o potencial de ionización, de las dos maneras. Para formar un catión gaseoso, monovalente, arrancar un electrón y formar un catión gaseoso. ¿Vale? ¿Cuánta energía es necesario? La mínima energía necesaria. Lo que pasa es que esto no se suele expresar, la energía, el potencial de ionización no te lo dan, siempre que se tabula, que lo ves en una tabla,
no se refiere a un electrón, sino cuánta energía hace falta para un mol de electrones, es por moles, como todas las tablas de química y física, es por mol de sustancia, por mol de electrones, por mol de cationes, etc. ¿Y eso de qué depende? ¿De qué depende la energía que yo necesito para arrancarle a un átomo un electrón? Pues dependerá de la fuerza con que esté atado ese electrón al núcleo, ¿sí o no? ¿Cuáles son los electrones que más fácilmente puedo yo arrancar? Pues los que estén más alejados del núcleo, ¿verdad? Los que estén más alejados porque van a ser los que estén menos fuertemente atraídos. Es decir, voy a arrancar siempre primero, más fácilmente arrancables son los de la capa de valencia, ¿vale? Luego aquí, cuando hablamos de potencial de ionización, nosotros nos estamos refiriendo a la misma energía necesaria para arrancar electrones de la capa de valencia, ¿vale? Bien, hemos dicho que depende de la fuerza con que esos electrones son atraídos por el núcleo. ¿Y de qué parámetro depende esa fuerza? De la carga nuclear efectiva. Aquí sí que utilizamos la carga nuclear efectiva. Porque es la carga, pero la carga nuclear efectiva que siente ese electrón que yo quiero arrancar. Ya no, ahora no me estoy refiriendo a la nube entera, sino me estoy refiriendo solo a ese electrón. Y ya os dije que la fórmula de carga nuclear efectiva, carga menos apantallamiento, valía tanto para un electrón como para el conjunto, para la nube entera, ¿vale? Para ver el volumen atómico o el volumen iónico. Hemos utilizado el concepto de la nube entera y ahora estamos refiriéndonos a un electrón, que es el que me interesa arrancar, ¿de acuerdo? Pero también es válido el concepto. Entonces, ¿de qué depende entonces la energía para arrancar un electrón de la capa de valencia? De la carga nuclear efectiva. Cuanto mayor sea esa carga nuclear efectiva, más fuertemente está retenido ese electrón, más energía tengo yo que aportarle al átomo para arrancarle ese electrón. Luego entonces, ¿cómo la carga nuclear efectiva en un periodo aumenta de izquierda a derecha, ¿no es verdad? El potencial de ionización también aumenta de izquierda a derecha. ¿Vale? ¿Sí? ¿Por qué aumenta el potencial de ionización de izquierda a derecha en un periodo? Porque la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha. ¿Sí? Y en un grupo, al bajar en un grupo, recordamos que la carga nuclear efectiva disminuye. Y si disminuye, eso significa que el potencial de ionización también disminuye al bajar en un grupo. ¿Por qué? Porque si disminuye la carga nuclear efectiva, menos fuertemente se sienten atraídos esos electrones de valencia, más fácilmente yo los arranco. Menos energía yo tengo que utilizar para arrancar ese electrón, porque se siente menos fuertemente atraído. ¿Se ha entendido el razonamiento? ¿Vale? Si no tenemos claro de la carga nuclear efectiva, no podemos relacionarlo con el resto de propiedades. Si se entiende bien lo que es la carga nuclear efectiva, es fácil. Es muy fácil. ¿Vale? Bueno, pues seguimos lunes.